Dios te bendiga, varón valiente y esforzado. Dios te bendiga, dama, mujer muy valiente y esforzada. Pues Dios hace tiempo, más de una semana, me dijo que hablara sobre dos espíritus que están atacando a la iglesia. Y este video Dios me hizo sentir que solamente lo hiciera para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. ¿Por qué? Porque esos dos espíritus están atacando a la iglesia. Y Dios está confirmando que tenía que hablar de esta palabra, de estos espíritus, que es el espíritu de Madianita y el espíritu de Pitón. Les comento es que Dios confirma porque precisamente ayer estaba viendo un testimonio de un pastor que es impresionante su testimonio, cómo Satanás quería matarlo. Utilizaba brujos, entre ellos se hacen llamar dioses o príncipes, con un poder que pueden volar, que querían matarlo. Realmente su testimonio de este pastor es impresionante, porque ahí me hizo entender que realmente no podemos imaginar contra qué estamos luchando. Es más allá de lo que podemos imaginar. Realmente su testimonio es poderoso y doy gracias a Dios por permitirme escuchar ese testimonio y poder entender contra quién estamos luchando. Que precisamente lo habla en Efesios 6:12. Muchas veces lo leemos, pero no lo entendemos realmente los espíritus tan fuertes que estamos luchando la iglesia. Vamos a leerlo una vez más en Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora entiendo lo que dice la palabra. Ahora Dios me está dando ese entendimiento que estamos luchando contra algo fuerte y que solamente en el Señor Jesús podemos vencer. Por eso Dios me hizo sentir que solamente grabara y hablara de estos dos espíritus. Vamos a ver primero qué es el espíritu de Madianita. Me puse a investigar qué es este espíritu de Madianita y sus características. Y mira lo que encontré. Madian es el espíritu de ruina y escasez, que el que se roba el fruto de tus manos, que persigue, acosa, atemoriza, empobrece, el que no deja prosperar, el que se roba las bendiciones antes que llegue a tus manos, está acompañado de dos principados y dos gobernadores. Fíjate esta parte que dice, el que se roba la bendición antes que llegue a tus manos. Y Dios lo confirma en Jueces 6, del 1 al 6, pero te invito a que lo leas todo, desde Jueces capítulo 6 y 7, ahí habla de estos madianitas y cómo Dios utiliza a Gedeón para vencer a estos madianitas. Pero ahorita vamos a leer nada más en Jueces capítulo 6, vamos a leer el 3 al 6. Y dice así, pues sucedió que cuando Israel había sembrado, fíjate lo que vamos a leer en la Biblia y con lo que dice en un diccionario secular, ¿qué significa el espíritu de Madianita? Dice 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Dice el 4, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Dice 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián.
¿Viste lo que Dios nos está hablando? Estamos escuchando lo que Dios está hablando a la iglesia. Y Dios siempre lo confirma. Dios siempre lo confirma que está siendo atacado. Eh, eh, He tenido una batalla en cuestiones de mi trabajo que me ha salido un pago y no entendí hasta que Dios me habló que tenía que reprender este espíritu de Madianita porque estaba impidiendo que llegara mi bendición. Levanté a mi familia, vamos a orar, vamos a reprender este espíritu de Madianita porque está robando, está queriendo robar mi bendición antes de que llegue a mis manos. Acabamos de leer en Josué que acampaban contra el pueblo de Israel. En Jueces, estamos leyendo Jueces, que acampaban contra ellos, contra el pueblo de Israel. Y le robaba todo lo que ellos, el pueblo de Israel tenía para comer. Así como lo leímos, así en ovejas y bueyes, ni asnos les dejaban nada. Yo no sé si tú en algún momento te has puesto a pensar en esto. Dios siempre habla y yo oraba, reprendía, pero no sabía qué tenía que reprender. Ahora ya entendí que cuando estoy pasando una batalla, alguna situación, tengo que pedirle a Dios que me revele cuál es el espíritu que yo tengo que reprender y atar. Y Dios me habló y tuve que reprender y atar junto con mi familia en el nombre poderoso de Cristo Jesús este espíritu de Madianita que impedía que llegaran mis bendiciones. Voy a repetir una vez más lo que dice el diccionario secular: el que no deja prosperar, el que se roba las bendiciones antes que llegue a tus manos, acompañado de principados y gobernadores. Leímos en la Biblia que eran como langostas. Por eso tenemos que reprender. Si tú estás pasando por esta situación económica, que no ves prosperidad, aquí leímos en la parte del diccionario secular, dice, y no deja prosperar. Si tú lo ves en tu vida espiritual, en tu vida física, que no estás prosperando, es porque tienes que levantarte y reprender este espíritu. Tienes que levantarte y decirle: fuera de mi vida en el nombre de Cristo Jesús. Mira lo que dice en Primera de Juan 4:4. Dice, vamos a leer dos partes. Primero vamos a leer esta que dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Qué quiere decir esto? Que como hijos de Dios tenemos esa victoria. Pero te vuelvo a decir, a veces hablamos y reprendemos, pero no sabemos qué espíritu, qué principado, qué potestad se está levantando. Tenemos que pedirle a Dios para ir directamente contra ese espíritu y atarlo y reprenderlo. Como hijos de Dios ya tenemos la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira lo que dice. El posterior dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Estamos leyendo Primera de Juan 4:4. Porque mayor es el que está en vosotros que es que está en el mundo. Hermano, hermana, tú eres hija de Dios y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mira el poder que nos ha dado el Señor Jesús. En Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Tenemos que atar ese espíritu de Madianita que quiere robar, que está impidiendo que seamos prosperados. Por eso en la iglesia hay muchas personas, incluyéndome, que estábamos pasando esa prueba, esa batalla, y muchas veces le decía a Dios: ¿por qué? Me decían: ya va a salir el pago. Venía la fecha y nada. Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Porque el clásico ¿por qué? Y yo no le pedí a Dios: Dios, ¿contra qué estoy luchando? Para que yo pueda reprender y atar en su nombre poderoso. Dios, por su misericordia, me reveló que tenía que atar ese espíritu de Madianita.
Dios por su misericordia me hizo entender que tenía que atar, reprenderlo a ese espíritu y declarar que sus bendiciones llegan a mi vida y a mi familia. Por eso Dios me dijo que hablara de este espíritu de maliente que está atacando a la iglesia. Y sé que muchas iglesias están pasando esta situación, sé que muchos hijos de Dios están pasando esta situación. ¿Qué situación? Que tienen ese miedo por la economía, por lo que está pasando. Y ahí es como ataca el espíritu de Madianita también. Por eso tenemos que levantarnos como iglesia, como sacerdote de tu casa, como hija de Dios, para reprender ese espíritu de Madianita en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y se va a ir. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos hijos de Dios, somos hijos de ese Dios todopoderoso. Y nos ha dado su nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso, si tú estás pasando esta situación, te tienes que levantar, reprender ese espíritu de Madianita. También Dios me dijo que hablará sobre el espíritu de Pitón. No sé si alguna vez tú lo habías escuchado. Yo no lo había escuchado. Como te decía al principio, realmente yo no sabía que existían estos espíritus que atacan a la iglesia. Y este espíritu de Pitón, déjame comentarte antes también de qué fue investigando qué significa este espíritu de Pitón. Yo creo que fue como menos de una semana, platiqué con un hermano de la iglesia, el hermano Elías, para los que son de casa de oración, lo han de conocer. Platicando con él, él me contó un sueño que tuvo. En el momento, pues, como venía manejando, pues, no puse mucha atención. Al otro día fui a su casa, dije que si lo podía visitar para que me contara bien su sueño. Y me lo contó. Me contó él que llegó a la iglesia y que en la iglesia estaban todos tosiendo. Todos estaban tosiendo en la iglesia. Y que el pastor estaba tosiendo también, pero una de esas el pastor desfalleció, venció y como que se estaba ahogando. Vino su hijo David, lo ayudó a levantarse y fue así como su hijo David ayudó al pastor. Pero que nadie quería apoyar al pastor. ¿Por qué? Pues porque lo estaban como juzgando, como diciéndome, pues no es el pastor que no puede sanar. Clásico que casi no pasa en las iglesias, ¿no? Yo le pregunté a Dios, ¿qué significa este sueño? Este sueño es de usted, nos está advirtiendo de algo. ¿Qué es este sueño, Señor? La verdad es que sí me puso a pensar, sentí esa inquietud de saber qué significaba este sueño. Empezamos a orar, al otro día pues presentándome delante del Señor, empecé a leer su palabra, estaba leyendo Jeremías y me dice Señor Éxodo. Y yo, pero si ya leí Éxodo, Señor. Me dice Éxodo. Y dije, está bien, Señor. Me fui a Éxodo a leer y fue donde me dio la respuesta de este sueño. Déjame decirte primero qué es el espíritu de Pitón. Yo buscando, dice, el significado del espíritu de Pitón nos quiere quitar el aliento de vida a nosotros para que no cumplamos a nuestra asignación aquí en la tierra. Cada vez que intentamos hacer algo para Dios, el espíritu de Pitón nos aprieta y paraliza nuestro caminar e intimidad con Dios. Busca momentos de debilidad, pereza, cansancio espiritual. La palabra pitón, como nombre de una enorme serpiente, viene del latín pitón, pero aquí viene con Y, a su vez de griego serpiente, dragón, enorme y monstruoso legendario de la mitología griega. ¿Qué quiere decir que esto? Que es pocas palabras, que también es un espíritu que Satanás envía a atacar a la iglesia. Acabamos de leer que dice, cada vez que intentamos hacer algo para Dios, el espíritu pitón viene, nos aprieta y paraliza nuestro caminar e intimidad con Dios. ¿Qué quiere decir esto?
enfriamiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Desánimo espiritual por los problemas, por las situaciones, por lo que tú estés pasando. Ya no quieres orar, ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres adorar al Señor. Nos metemos más en las cosas del mundo que en buscar a Dios. Y tú me puedes decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el sueño? ¿O por qué lo estoy sacando? Porque aquí es donde Dios me habló, precisamente en el capítulo de Éxodo, capítulo 1, vamos a leer el 10 y el 11. Dios siempre habla, Dios siempre confirma en su palabra. Dios siempre, cuando da una revelación o algo, siempre lo respalda con su palabra. En el anterior vimos que en el Espíritu Manta respaldó en Jueces. Ahorita Dios lo está respaldando en Primera de Éxodo, versículo 10 y 11. Dice, ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Aquí está hablando el rey de Egipto, porque se estaba multiplicando el pueblo de Israel. Dice el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Cuando leí esto, empecé desde el versículo 1 de Éxodo, empecé a leer. Dios me detuvo aquí en este versículo 11, donde dice Pitón y Ramasés. Me puse a investigar qué era Pitón, investigando y preguntándole a Dios. Es ahí la revelación del sueño del hermano Elías, el por qué tuvo eso por parte de Dios. ¿Cuál es la interpretación del sueño? Dice que estaba el hermano Elías, que llegó a la iglesia, que todos estaban tosiendo. Y el pastor, pues, como que se fue, ya fue que David le ayudó. Ese espíritu de Pitón está atacando a la iglesia. Eso quiere decir que el espíritu de Pitón está atacando a la iglesia, lo está asfixiando. Por eso la iglesia estaba tosiendo, por eso estaba y como que se estaban asfixiando. El espíritu de Pitón está atacando a la iglesia y los está asfixiando espiritualmente. ¿Para qué? Para que no crezcan en lo que Dios nos ha mandado hacer en la tierra: predicar su palabra, orar, adorarle, y por esas vidas cautivas. Por eso es que este espíritu de Pitón está también atacando a la iglesia, para que la vida espiritual se vaya de menos en menos. Yo no sé si has visto el pitón cómo ataca a su presa. Primero lo enrolla, poco a poco lo va enrollando. Ya después que lo acaparó todo, lo va comprimiendo. Yo investigué este pitón que hace, y las personas que estudian este animal dice que lo impresionante de esto es que el pitón está atacando a su presa, y que poco a poco le está quitando el aliento, pero que no le rompe los huesos. O sea, lo está comprimiendo, le está quitando el aliento, pero los huesos no se los rompe. Les está quitando el aliento. Así es este espíritu de Pitón, está quitando el aliento espiritual a la iglesia. ¿Con qué? Con entretenernos con las cosas del mundo. ¿Con qué? Con buscar las cosas del mundo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 1, el que acabamos de leer. Dice en el 11, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestesen con sus cargas. Aquí está hablando el rey pidiendo que pusieran comisarios de tributos para que molestesen al pueblo de Israel con sus cargas. Así Satanás está enviando este demonio de Pitón para que en las cargas que tenemos, ¿cuáles cargas? Que ya no quiero orar. Como te decía hace rato, ya no quiero orar. Ya no quiero leer la Biblia, ya no quiero adorar, ya no quiero ir a la iglesia.
Voy, pero por compromiso, voy sin ganas de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces este espíritu de Pitón, poco a poquito, está rodeando al pueblo, a la iglesia, y le está quitando esa vida, ese aliento del Espíritu Santo. Por eso es que muchos hermanos se desaniman, por eso es que muchos hermanos ya no van, por eso es que muchos hermanos están tibios, por eso es que muchos hermanos ya no quieren más. ¿Por qué? Porque el espíritu de Pitón está atacando a la iglesia. Por eso es el sueño. Por eso Dios nos está advirtiendo que este espíritu de Pitón está asfixiando a la iglesia, que poco a poco está atacando, poco a poco, lentamente, sin que la iglesia se dé cuenta. Este espíritu está quitando el aliento de vida. Hablando espiritualmente. No permitas que estos demonios ataquen a tu iglesia, a tu casa. No permitas que este espíritu de Madianita y el espíritu de Pitón entre a tu casa. Y si estás pasando por cualquier de estos dos ataques del enemigo que envió estos espíritus, párate en el nombre de Cristo Jesús y repréndelo. En este pasado domingo leímos que el pastor está haciendo lucha, guerra espiritual. Que estamos entrando en esa guerra espiritual. Y es porque esos espíritus se están soltando y están atacando a la iglesia. Por eso en el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y si tú estás pasando alguna de estas situaciones, algún espíritu está atacando tu casa, tu vida, levántate y repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Te recuerdo lo que dice en Mateo 18, capítulo 18, versículo 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Ata a ese espíritu que está atacando tu vida y tu familia, y verás la gloria de Dios. Verás la gloria de la luz, de las bendiciones económicas. Tu vida espiritual se levantará porque hemos reprendido estos espíritus. Y verás cómo Dios te va a dar la victoria. Por eso Dios me hizo hablar de estos dos espíritus, solamente a la iglesia. Porque están atacando a través del sueño de que Dios le dio al hermano Elías, a través de unos sueños que Dios me dio. Es por eso que Dios está confirmando que sus espíritus están atacando, y es el tiempo que sus espíritus se vayan de tu casa. Es el tiempo que esos espíritus se vayan de la iglesia, y el único que habite sea el Espíritu Santo en nosotros, que en Él tenemos victoria, que solamente tenemos grandes cosas y bendiciones, y nuestra vida espiritual va de más en más en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, hermana. No deseches esta palabra, y si tú crees que alguien está pasando por esta situación, comparte este video, porque es Dios hablando a nuestras vidas. A mí habló, tuve que reprender, y sé que Dios ya me dio la victoria, porque reprendí y até en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, y que yo declaro que Dios te va a dar la victoria sobre esos espíritus, sobre tu vida y sobre tu familia y sobre la iglesia. Seremos vencedores sobre esos espíritus. Te doy gracias por haber escuchado esta palabra, y pues deseo de corazón que haya sido bendición esta palabra. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios multiplique y llene de favores tu vida. Gracias, hermano. Gracias, hermana.